de recibimiento ya fue muy bueno. Anoche con los varones tuvimos un precioso tiempo estudiando la palabra. Y bueno, compartimos algunas cosas ricas y bueno, los que no estuvieron se la perdieron, lamento mucho. Pero bueno, unas cosas muy ricas que se prepararon por ahí por la parrilla. Así que ya el recibimiento está hecho. Contento de poder estar, compartir juntos este tiempo, estos días y bueno, tratar de que extrañen menos a los pastores que no están, ¿no? No sé, bueno, no, vamos a dejarlo por ahí. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Ustedes saben dónde estamos los miércoles, ¿verdad? En 1 Timoteo. Quería ver si estaban despiertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El pastor Mariano me dejó allí donde ustedes habían dejado. Así que vamos a retomar en el versículo 10. En el versículo 10. Y vamos a leer hasta el 13. Del 10 al 13. ¿Quién le gustaría leer, por favor? A mí me gusta ser participativo. ¿Quién le gustaría leer? ¿Un voluntario para leer? Dale, Edu. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está, hasta ahí vamos a leer. Tengamos un momento de oración. Amado Padre, a ti queremos dar gracias esta tarde, esta noche, por estar juntos aquí en tu casa, en este tiempo de estudiar tu palabra y también orar. Y la necesidad, Señor, que tenemos en nuestras vidas, en nuestro caminar contigo, en nuestra vida espiritual. Y por lo tanto, Señor, oramos que tú nos dirijas, oramos que tú des tu bendición sobre esta reunión, sobre este tiempo juntos de comunión contigo, comunión con la palabra, comunión los unos con los otros. Y oramos que tú nos enseñes a través de estos versículos, como lo vienes haciendo, Señor, cada miércoles. Oramos por tu bendición, por tu guía. Oramos, Señor, por corazones que estén dispuestos, abiertos a escuchar, a recibir, a compartir y podamos juntos ser edificados por tu palabra. Y es nuestro deseo, nuestro objetivo, Señor. Pedimos, por favor, tu bendición, tú dirijas este estudio para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ustedes vienen estudiando esta porción, así que es habitual para ustedes esta porción de 1 Tesalonicenses, y estamos llegando aquí en el capítulo 10, desde el capítulo 2, perdón, desde el versículo 10 en adelante. Si ustedes recuerdan un poquito, la temática ha sido del apóstol Pablo en la forma o en la manera que él se ha presentado a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Ha dicho cosas, por ejemplo, allí en versículos anteriores, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y así sucesivamente viene el apóstol Pablo hablando de qué manera él ha tenido su ministerio, su testimonio, su enseñanza delante de la iglesia allí en Tesalónica, los tesalonicenses. Les ha dicho otras cosas, como estamos recordando lo que ustedes ya han visto, ¿no? Pero les ha dicho otras cosas también en cuanto a los objetivos claros que él se estableció con la iglesia. Dice en versículo 5, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis,
ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos también tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y nos vamos metiendo en todo el contexto de lo que Pablo está diciendo, de cuánto está exhortando y enseñando a la iglesia, pero más que nada en el testimonio y en la forma que lo ha hecho. Obviamente para honra y gloria del Señor, en la manera que Él se ha presentado, en la manera que Él ha enseñado, en la manera que ha compartido con los hermanos, en la manera que Él ha procurado tener un cuidado sobre la iglesia y sobre el Evangelio y el testimonio que Él daba por delante entonces a los hermanos y a la iglesia y a las personas en Tesalónica. ¿Me entienden eso? Quiero que pensemos en esas cosas porque nos va a ayudar a construir de aquí en más, en los versículos que vamos a ver hoy, acerca del testimonio y la importancia de nuestro testimonio. Si nos preguntáramos esta noche qué clase de testimonio tratamos de construir o edificar en nuestra vida personal con Cristo, ¿cuál sería la respuesta? No tienen que responderme, pero me gustaría que meditemos, que pensemos. ¿De qué manera Dios podría decir delante de todos nosotros, este es el testimonio de esta o de aquel hermano, de esta hermana, y poder ser claro en lo que nosotros estamos haciendo, en la edificación de nuestro testimonio, de la forma que nos conducimos? Eso es muy importante. Muy importante. Y Pablo está presentando, si se quiere, sus cartas, sus credenciales, de qué manera él ha procedido delante de la iglesia. Ahora, la intención de Pablo de presentar estas cosas no tiene nada que ver con exaltarse a sí mismo, no tiene nada que ver con ponerse como en un pedestal, sino está procurando que él sea de testimonio y de desafío a la propia iglesia, ¿me entienden? Así como nosotros debiéramos procurar lo mismo. Y ha presentado toda su forma y su testimonio y nos desafía a nosotros. ¿De qué manera nosotros podemos ser luz? ¿De qué manera nosotros podemos ser de desafío a otras personas y a los propios hermanos? Debiéramos, obviamente, tener una comunidad dentro de la iglesia, la cual nos podemos apoyar los unos a los otros, levantar a aquellos caídos, ayudar a los que han tropezado, fortalecer a los hermanos que vienen creciendo en la palabra del Señor y teniendo un testimonio claro delante de Dios. No procuramos ni procura el Señor perfección, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí, empezando primeramente por mí. Dios busca edificación, entrega, consagración. Dios busca vidas consagradas y testimonios claros del poder del Evangelio sobre nuestras vidas. ¿Me siguen? Ese es el objetivo que Dios está buscando en nuestras vidas. Y eso se construye, obviamente, cuando venimos juntos a escuchar de la palabra del Señor aquí en la iglesia. Pero eso se construye en tu caminar diario con el Señor, en tu entrar en las Escrituras y dejar que Dios y el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros dándonos crecimiento espiritual. Esto no se trata de jugar a ser religiosos. ¿Me entienden cuando digo eso? Una persona religiosa viene los miércoles, viene los domingos, algún otro día, se porta correctamente dentro de lo que es la congregación o la comunión los unos con los otros, pero después, durante la semana, su testimonio da que desear. Y Dios está procurando dentro y fuera de la iglesia que nuestro testimonio sea aquel que Él pueda usar para impactar a otros. Y dentro de la iglesia, aquel que pueda usar para desafiar, para animar, para levantar, como decíamos recién, para exhortar unos a otros. Y eso es importantísimo en la iglesia de Cristo. Y de esa manera llegamos a los versículos 10 al 13 que leímos. Y si fuéramos a buscar un tema, podría haber unos cuantos, pero si fuéramos a buscar un tema para este estudio de hoy, yo le pondría esto: la procura de un testimonio digno de Cristo.
la procura de un testimonio digno de Cristo. Y para eso creo que son necesarios 3 aspectos, no estoy seguro que lo vamos a ver todos en el día de hoy, pero es necesario 3 aspectos o 3 acciones que debemos nosotros tener en cuenta claramente en nuestro caminar con el Señor. Y lo que vamos a ver entonces en esta procura de un testimonio digno de Cristo, vamos a darnos cuenta que en primer lugar es necesario un análisis introspectivo sincero. Y ahora les explico qué estoy queriendo decir con eso. Un análisis introspectivo sincero. Número 2, es importante también y necesario un objetivo claro en nuestro caminar. Un objetivo claro en nuestro caminar. Y por último, una actitud reverente frente a la palabra. Una actitud reverente frente a la palabra. Ahora, si nosotros entendemos lo que está diciendo el apóstol en cuanto a que es importante el testimonio que tenemos para que Dios nos use para impactar a otros, pero primeramente para la gloria del Señor, entonces nosotros debemos de procurar, según lo que nos dice este pasaje, estos aspectos o estas acciones y construir en nuestra vida y dejar que Dios obre en nosotros de manera entonces que podamos edificar un testimonio delante del Señor que sea digno de Él. ¿Me entienden cuando digo digno de Él? ¿A qué estoy refiriéndome? Cuando nosotros tenemos que hablar con sinceridad, tenemos que saber que Dios nos ve en cada momento de nuestra vida, ¿no? No podemos ocultarnos delante de su presencia. Nuestro testimonio, nuestra vida siempre está delante de sus ojos, donde sea que estemos. Aún en aquellos lugares o momentos donde tal vez quisiéramos que Él no nos viera. O actuamos como que Él no nos viera. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, considerando eso, mi testimonio debe ser un testimonio que procura crecer en el Señor y que sea digno de Cristo. Y para eso, entonces, como decimos, es necesario en primer lugar un análisis introspectivo sincero. ¿Qué quiere decir la palabra introspectivo? A ver. Muy bien, exactamente. ¿Qué quiero decir? Que es necesario entonces ponernos delante del Señor y con un corazón abierto decir, este soy yo, aquí estoy yo parado. Esta es mi vida, mis necesidades y en las maneras, en las formas que yo debo de crecer en el Señor. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de algo que tiene que ver con la transparencia delante del Señor. Yo puedo decir, les puedo contar de muchas cosas, si ustedes no conocen mi vida, yo les puedo contar muchas cosas de lo que hago o lo que no hago, o esto o lo otro, pero la realidad es esa. ¿Tengo yo un testimonio digno del Señor? Y eso es algo que nosotros tenemos que sincerarnos delante de Dios, por supuesto, y delante de los demás. Un análisis introspectivo, entonces, sincero. Y eso está en los versículos 10 al 12, en la primera parte del 12, versículos 10 al 12 en su primera parte. Noten lo que decimos aquí en cuanto a esto, un análisis introspectivo sincero. Me miro a mí mismo y dejo que Dios sea quien describa mi vida, en qué áreas yo tengo que crecer, en qué áreas tengo que dejar que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios moldeen mi vida, en qué áreas yo debo de cambiar, qué áreas debo de crecer, qué necesito en mi vida espiritual para tomar otro paso hacia arriba, por supuesto, de crecimiento y edificación. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? Esto es muy importante. Esto es muy importante cuando procuramos tener un testimonio digno del Señor. Ahora, quiero que miren lo que dice el versículo 10. Después de decir todo lo anterior, que ustedes ya lo estudiaron hasta el versículo 9, en la forma que Él se ha conducido, en la forma que Él ha tenido su testimonio delante de la ciudad y especialmente delante de la iglesia allí en Tesalónica, dice, vosotros sois testigos y Dios también. Vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué está hablando? De lo que dijo anteriormente, ¿sí?
de lo que dijo anteriormente, de qué manera Él se ha conducido todo este tiempo delante de ellos, el cuidado que ha tenido y la forma que ha crecido con la iglesia y en la forma que ha mostrado su testimonio. Y dice Pablo, vosotros sois testigos y Dios también. Y dentro de este análisis introspectivo sincero, quiero que miremos a esto, la importancia de un doble testigo. La importancia de un doble testigo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? La importancia de un doble testigo. Bueno, quiero que pensemos, ¿por qué es importante tener un doble testigo? Y usted me entiende cuando digo doble testigo, ¿no? Porque ahí dice que ustedes son testigos de mi vida, pero Dios también es testigo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Pregunto, ¿qué les parece? Ustedes pensaron que venían a dejar las neuronas quietas, no moverlas. ¿Por qué es importante tener un doble testigo de nuestra vida? A ver. Por la integridad. Por la integridad, exacto. Exacto. ¿Pero por qué doble? ¿Por qué? O sea, a ver si se los hago de esta otra manera la pregunta. ¿Qué es más fácil decir cuando yo hablo de mi testimonio, de mi caminar, de mi conducta, de mi forma de ser, dentro, recuerden, dentro y más importante también allá afuera? Cuando nadie me ve, pero me ve alguien más, el Señor. Ahora, ¿qué es más fácil decir? Piensen bien la respuesta, quiero su respuesta. ¿Qué es más fácil decir? Si fuera, por ejemplo, si yo digo, yo hago bien las cosas delante de Dios, así que estoy tranquilo. ¿Es suficiente eso? Sí, muy bien, muy bien. El testimonio delante de los otros. Ahora, usted piense en esto. Ustedes no me conocen, no conocen nada de nosotros. Yo me paro acá y les comienzo a hablar, sí, porque allá en Montevideo nosotros hacemos esto y para el Señor hacemos esto otro y aquello otro. Y, va, qué bien, ¿no? Qué bueno. Y yo les puedo decir que delante de Dios tengo un testimonio precioso. Ahora, si bien para Dios esto no es cierto, pero para nosotros los humanos, eso es muy subjetivo. ¿Me siguen? ¿Por qué es muy subjetivo? Porque puede ser verdad o no. Ustedes no me están viendo, ustedes no viven con nosotros, no están en la misma iglesia, no ven mi vida. O a veces mi percepción de mí mismo que tal vez es diferente. O a veces es mi propia percepción. Y yo he escuchado, hermanos, que tal vez con buena intención y a veces no tan buena intención, dicen lo siguiente: vos a mí no me digas nada porque yo delante de Dios estoy bien. Bueno, pero tu conducta no está mostrando eso. Tu proceder no está mostrando eso. ¿Entienden? La necesidad de un doble testigo es que honestamente nosotros podamos decir, y esto no quiere decir que nosotros somos perfectos, porque es de vuelta, si no ninguno de nosotros estaría acá. Pero quiere decir que nosotros estamos dispuestos a ser transparentes, a tener una conducta no solo en la intimidad de mi relación personal con Dios, y a Dios no le puedo mentir, ¿no? Yo a veces me trato de imaginar el pobre del Señor, entre comillas, mirándonos a nosotros, ¿no? Y ya, está hablando. Y yo sé muy bien cómo son las cosas. Se jacta de esto y se jacta de lo otro, pero su testimonio deja que desear. ¿Entienden lo que digo? Y Pablo es transparente y Pablo
se pone en un lugar vulnerable y a veces no nos gusta ponernos en un lugar vulnerable. ¿No es cierto? Y se pone en un lugar vulnerable porque él no tiene nada que esconder. Y Pablo no está diciendo de vuelta que él es perfecto. Pablo está diciendo, ustedes son testigos porque ustedes han visto mi caminar, mi proceder, mi conducta. Ustedes son testigos de lo que yo he venido a hacer, de qué manera lo estoy tratando y de qué manera estoy siendo un testimonio, una luz delante de ustedes y de Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Y qué sucediera si ustedes dicen, bueno, este se porta muy bien, este tiene una conducta intachable? ¿Eso bastaría? Uno puede decir que sí, podríamos decir, porque cada vez que lo vemos en la iglesia, esa persona, mira cómo se porta, cómo se viste, lee esto, lo otro, hace aquello y aquello otro. Pero delante del Señor, fuera de la iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo somos? ¿Podemos decir como Pablo? Los hermanos son testigos, mi vecino es testigo, mi compañero de trabajo, de estudio es testigo, que yo no tengo una doble vida, que no trato de ser una cosa cuando estoy en la iglesia y otra cuando estoy fuera. ¿Me entienden por qué es importante que nosotros sin temor ninguno podamos conducirnos de una forma tal que Sergio no tiene una doble cara como la moneda? Que en la misma manera que nos conducimos dentro de la casa del Señor y con los hermanos, es la misma manera que nos conducimos allá afuera. Entendiendo que no importa si dentro o allá afuera, mi testimonio delante del Señor debe ser lo primero. Y si mi testimonio delante del Señor es lo primero, entonces no puede haber una dualidad de testimonios, ¿no? Una dualidad de conducta. De la forma en que yo me comporto y me conduzco fuera y dentro de la iglesia es la misma. ¿Me entienden? Y por eso esta mirada introspectiva es importante y la importancia de este doble testigo. Y yo les animo a crecer y ser edificados por el Señor en tu vida personal con Cristo y sin temor decir, yo no tengo temor de tener ese doble testigo. Aparte, nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Porque yo soy muy privado, no quiero que nadie conozca nada de mi vida, a dónde voy, qué hago, qué lo otro, no. Y debiera ser todo lo contrario. Y que nuestra vida sea un libro abierto, un corazón abierto. Y que muestre realmente lo que Cristo está haciendo en nosotros. Y tener esa disposición de ponernos en lugares vulnerables. Porque eso nos va a llevar a edificarnos, eso nos va a llevar a la transparencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuán importante es tu testimonio aquí? Pero ¿cuán importante es tu testimonio allá afuera? Y por eso la importancia de un doble testigo. No solo eso de la importancia de un doble testigo en una mirada introspectiva sincera, pero también un testimonio claro. Y Pablo lo demuestra en lo siguiente que dice en la segunda parte del versículo 10. Él dice, vosotros sois testigos y Dios también. Y antes de irme de eso, ¿no? Es fuerte lo que dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ustedes han visto cómo yo me conduzco delante de ustedes.
pero Dios también es testigo. Dios también es testigo. A veces podemos llegar a caer en el pecado de usar el nombre de Dios en vano. Ah, Dios sabe. No, Dios y... No, Dios no permita o esto, lo otro. Y usamos el vocabulario hablando acerca de Dios muy livianamente. Y nosotros de vuelta no tendríamos que tener ningún temor de decir el Señor es mi testigo. Si es que estamos teniendo una mirada introspectiva sincera. De todas maneras, Él es testigo, ¿no? Pero otra cosa es yo llamarlo a que Él sea mi testigo. ¿Entienden la diferencia? Y Pablo está diciendo eso. Ustedes me han visto. Pero si vamos a llamar a alguien, también tengo otro testigo, y ese es Dios. Y eso es lo que debíamos nosotros procurar. Ese doble testimonio. Pero él tenía, ahora sí, un testimonio piadoso claro, un testimonio piadoso claro. Dice, vosotros sois testigos, Dios también, de cuán santa, miren la descripción que él hace de esta mirada introspectiva, cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esta es la manera que nosotros somos. Esta es la manera que uno es. Una forma de vida santa, una forma de vida justa y una forma de vida irreprensible. De vuelta, ¿está diciendo Pablo que él es perfecto? No. No. ¿Ustedes saben lo que quiere decir irreprensible? Que nadie lo puede reprender. Y podríamos agregar, para ser bien claro, que nadie lo puede apuntar con el dedo o reprender con veracidad. Una persona puede decir una mentira de alguien más o de nosotros. Pero ser irreprensible es que nadie puede apuntarnos con el dedo diciendo verdad de nuestro testimonio y de nuestro conducirnos, de nuestra conducta. ¿Ven la diferencia? Y de vuelta, esto no se trata de decir, sí, yo voy a hacer esto, porque yo quiero. Esto se trata de un corazón consagrado, de un corazón entendido en lo que Dios quiere para nosotros. La vida cristiana no es simplemente algo que para jugar, para tomar, hoy lo tomo y mañana lo dejo. Cristo se entregó y murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Cristo se humilló delante de los hombres, viniendo desde el cielo, naciendo en aquel humilde pesebre, viviendo la vida que vivió para ir a la cruz a morir por mis pecados. ¿No es eso suficiente para llamarme a la realidad de una vida consagrada? Debiera, ¿no? Debiera. Y esto es lo que está diciendo Pablo con total sinceridad y lo llama a Dios por testigo, así que sabemos que es verdad. Su conducir ha sido santo, justo e irreprensible. Y esa es la manera que nos comportamos con vosotros los creyentes, dice Pablo. Y esto debe ser nuestra meta también, un testimonio piadoso claro. Ahora, uno puede decir, ¿no? Ay. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Y el decir cuánto nos falta puede ser obviamente una observación sincera de parte de nosotros. Y eso está bien. Eso está bien. Lo que hace la diferencia es si yo me quedo con eso o procuro cambiar. Yo puedo decir así, no, yo no, a esto no llego. Y tal vez muchos de nosotros podrían decir, yo a esto no llego, hoy no llego. Está bien.
Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿De qué manera vas a encarar tu vida para procurar tener un objetivo de un testimonio claro, piadoso delante del Señor? Y hay una sola manera. Comienza con un corazón consagrado, un corazón que entiende lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, su sacrificio por nosotros, entiende la obra de Dios en nuestra vida, entiende que entonces yo voy a procurar estar en la palabra de Dios y siendo exhortado por la palabra de Dios todos los días. Voy a estar buscando al Señor en oración, pidiendo, Señor, vos sabés que esta y esta otra área a mí me está costando y yo necesito crecer en esto, Señor. Y sincerarnos delante de Dios. Y no decir, y bueno, yo no llego, ¿qué voy a hacer? La típica nuestra uruguaya, ¿no? Y bueno, sí, ¿qué le voy a hacer? No, la vara está muy alta. No, la vara no está alta, la vara la puso Cristo y entregó su vida por ti. Entonces, es alcanzable. Es alcanzable, obviamente, en esas condiciones, ¿no? De entregar de esta manera nuestra vida al Señor. Quiero avanzar una cosa más. Hablamos de un análisis introspectivo sincero, la importancia de un doble testigo. Hablamos de un testimonio piadoso claro. Miren lo que dice allí también en el versículo siguiente, ¿no? En el 11. Así como también, sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos y os encargábamos que anduvieras como digno de Dios. Ahora, noten lo que dice él acá, ¿no? Así como también, esta ha sido nuestra conducta, nuestro proceder, pero también en la forma o en la manera que nosotros los tratábamos a ustedes, ¿no? De qué modo, de qué manera, cuál fue la forma en la cual Pablo les exhortaba, les animaba, les consolaba. Y esto es muy importante, porque a veces le queremos a un hermano que está creciendo, a un hermano que pecó contra el Señor, lo que fuere. A veces le queremos caer con una caña, ¿no? Queremos darle duro y cuando está en el piso, peor. Y yo no estoy diciendo de la tolerancia del pecado. No. Pero Pablo dice, yo los he tratado a ustedes de esta manera. ¿Y cuál ha sido la manera? Dice, como el Padre a sus hijos. Y esta es la segunda vez en este capítulo que hace referencia a esto, ¿no? Lo hizo en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. De esta manera nos hemos tratado. Y este debe ser nuestro objetivo también. De esta manera tenemos que tratarnos los unos a los otros. De vuelta, no toleramos el pecado y no debiéramos tolerar el pecado en nuestra propia vida. Pero somos honestos, pecamos. Si confesamos nuestro pecado, será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces, procuramos eso y nos ayudamos y nos apoyamos colectivamente para ser un núcleo, una iglesia que se edifica mutuamente. Y esta es la manera en que Él se ha conducido. Y de esta manera, entonces, con cuidado, con ternura, con paciencia, con misericordia, pero con firmeza, los ha exhortado, los ha consolado y también los ha encaminado o los ha empujado, podríamos decir también esa palabra, ¿no? Y os encargábamos. Le dio un encargo a los hermanos. Los exhortó a los hermanos. Lo consoló a aquellos que estaban caídos. Les animó en su caminar con el Señor.
¿Cuál fue el objetivo? Para que ellos anduvieran como es digno de Dios. Y ese es el objetivo claro que vamos a ver la semana que viene, ¿no? El objetivo claro de nuestro caminar con el Señor es un objetivo de nuestro andar digno. Le dejo como tarea, se nos fue el tiempo, pero le dejo como tarea analizar estos versículos que hemos leído, especialmente del 10 al 13, y avanzar, porque si el Señor nos permite, vamos a avanzar unos versículos más, pero les dejo como tarea, según el pasaje, ¿qué fue primordial o importantísimo en la vida de estos creyentes para su caminar, para su crecimiento, para su edificación en la vida cotidiana, diaria y su caminar con Cristo? ¿Cuál fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué les exhorta Pablo a hacer? No busco nada de lo que ya no está en el pasaje, ¿no? El mismo pasaje nos enseña en cuanto a eso. Pero les dejo esa tarea. La semana que viene venimos filosos en cuanto a esto y miramos, pero también les exhorto y les animo a hacer esa mirada personal. ¿Saben cuál es el error muchas veces que hacemos nosotros? Qué bueno que fue este estudio, porque estoy pensando en... No hay ningún Pedro acá, ¿no? Estoy pensando en Pedro. Mirá, qué bien que le vino esto, ¿no? El Señor sabía que tenía que tratar con Pedro. No entendió nada. Dios vino a tratar con nosotros, conmigo. Y Dios vino a tratar con tu corazón. Y tenemos que estar dispuestos a ponerlos en un lugar vulnerable delante del Señor, sin miedo. ¿Hay cosas para crecer? Bárbaro. ¿Hay cosas para cambiar? Excelente. No te quedes donde estás. Deja que el Señor obre en tu vida, te cambie, te transforme, te edifique, te moldee. Y eso es necesario. Porque nuestro caminar debe ser un caminar digno de Cristo. Necesitamos ese doble testigo. Esta semana, recuerda esas cosas. Vos y yo necesitamos ese doble testigo. Puede ser tu hermano, como digo, también debe ser tu vecino, un familiar que no conoce a Cristo, un compañero de trabajo, donde sea que estemos. Nuestra conducta debe ser una que glorifica al Señor. Y eso es vivir para Cristo, ¿no? Lo entrego de vuelta al hincha de Peñarol. No. En el fondo, claro.